Para el presente video estaremos revisando el tema drogas crudas que contienen taninos, el cual forma parte a su vez de los capítulos de drogas crudas que contienen compuestos fenólicos y sus glicósidos. Los taninos se pueden dividir en dos grandes grupos: los taninos hidrolizables y los taninos condensados. Los taninos hidrolizables a su vez se pueden subdividir en dos subclasificaciones que corresponden a los galotaninos y a los elagitaninos. Básicamente, recordar que en el caso de los galotaninos, entre las unidades de ácido gálico no vamos a encontrar uniones carbono-carbono. Los enlaces covalentes que podríamos encontrar entre unidades de ácido gálico van a ser del tipo éster. Además, dicho tipo de enlace también va a corresponder al enlace entre las unidades de ácido gálico con la respectiva azúcar u otro tipo de poliol que va a formar parte de la estructura del galotanino. En el caso de los elagitaninos, adicional al enlace éster que va a unir los monómeros de ácido gálico con el respectivo poliol, en estos taninos hidrolizables vamos a tener también enlaces carbono-carbono entre monómeros de ácido gálico que forman parte de la estructura del tanino. El otro grupo importante de taninos son los taninos condensados, los cuales consisten en oligómeros y polímeros de catequinas. Entre los monómeros de catequinas siempre vamos a observar enlaces carbono-carbono, precisamente de la posición 4 de uno de los monómeros con la posición 8 del siguiente, y así sucesivamente hasta formar el polímero o el oligómero. Antes de revisar cada una de las drogas crudas, se debe mencionar que los taninos se caracterizan por varias actividades biológicas importantes. Entre ellos se caracterizan por su actividad hemostática, es decir, una actividad que favorece la cicatrización del tejido, y esto hace o convierte que este tipo de sustancia sea útil para el tratamiento de lesiones menores e inflamaciones, sobre todo a nivel de la piel, a nivel tópico. También se caracterizan los taninos por su actividad antimicrobiana, debido precisamente a que estos compuestos pueden formar conglomerados y con ello evitar la migración de las células microbianas de carácter patógeno, entre otras que iremos revisando con las distintas drogas crudas. Y dichas actividades, como les indico, se deben gracias a esa propiedad que tienen los taninos de poseer múltiples grupos donadores de puentes de hidrógeno que permiten formar dicho tipo de interacción con proteínas, por ejemplo, que se encuentran en la piel, y también con proteínas que se encuentran en esas células microbianas que les comentaba con anterioridad. Este es un par de propiedades biológicas importantes. También se caracterizan por su actividad antioxidante, que eso es una actividad que podríamos también describirlo para muchísimos tipos diferentes de compuestos fenólicos, no solamente los taninos, esa actividad antioxidante en específico. Ahora, entrando ya en detalle con las drogas crudas, voy a iniciar con el amamelis. Del amamelis lo que se utiliza son las hojas, y las hojas a su vez se emplean para obtener un preparado de uso cosmético y también farmacéutico, que es el agua de amamelis. El agua de amamelis es el agua aromática que se obtiene después de un proceso de destilación por arrastre por vapor o hidrodestilación, y se caracteriza por estar saturada esta agua con compuestos terpénicos que le dan su aroma característico a este preparado. Además, esta agua de amamelis se caracteriza por tener taninos. De esos taninos, cerca de un 88% son taninos condensados y el resto son taninos hidrolizables.
Además, debe comentarse que este preparado se utiliza para el tratamiento de lesiones menores, inflamaciones en la piel, tratamiento de hemorroides y también para la hemostasis. Precisamente esa hemostasis hace referencia a que reduce el sangrado en la piel cuando se da una lesión, una escoriación en la piel. Y ese tipo de lesión suelen ser lesiones menores. Básicamente esos son los usos que tiene el agua de Amamelis. Gracias a que esta droga cruda contiene taninos hidrolizables, es de esperarse encontrar niveles importantes de ácido gálico. A su vez, vale la pena comentar que esta droga cruda tiene este tanino característico que es el amamelitanino, que es característico para esta droga cruda. Y nótese entonces que los grupos donadores de puentes de hidrógeno a los que hacía referencia con anterioridad básicamente son los grupos hidroxilo que conforman tanto el poliol al cual se unen los monómeros de ácido gálico como los hidroxilos del ácido gálico. Ahora, en el caso de los taninos condensados, los hidroxilos vendrían dados a la presencia de monómeros de catequinas que se caracterizan precisamente por presentar sustituciones que corresponden a grupos hidroxilo y que estos son a su vez reconocidos grupos donadores de puentes de hidrógeno. La galla turca corresponde a otra droga cruda rica en taninos. Se dice que alrededor de un 50 o 70% del peso de esta droga cruda está compuesta de taninos, es un rendimiento bastante alto. Y de la galla turca, lo que se aprovecha básicamente son extractos acuosos. Esa es una ventaja que tienen los taninos, que por su alto carácter polar es posible extraerlos sencillamente con sistemas acuosos. Ahora bien, sobre los usos de la galla turca es muy similar a los que vimos con la mamelis. Básicamente se obtienen extractos que se caracterizan por su actividad antiinflamatoria y su actividad como hemostático, o sea, es decir, sirve para la cicatrización. Esa capacidad que tienen los taninos de ejercer una acción de contracción sobre los tejidos, porque eso es lo que hacen al final de cuentas los taninos, contraer los tejidos gracias a la formación de enlaces por puente de hidrógeno con las proteínas. Esa acción se conoce también como acción astringente, esa acción de contraer los tejidos precisamente, y que explica la acción hemostática y la acción antiinflamatoria que tienen los extractos ricos en taninos. Comentar que la galla turca básicamente es una protuberancia que se desarrolla en la corteza del árbol Quercus infectoria como una respuesta ante la plaga o las larvas que depositan unas moscas del género Cinípida, como lo que ustedes pueden ver en la figura. Básicamente es como un mecanismo de defensa que tiene el árbol, entonces encierra las larvas en estas agallas, pero estas agallas se caracterizan por ser muy ricas en taninos y posiblemente esos taninos tengan una acción tóxica sobre las larvas y favorecen la limitación de la plaga o de la proliferación de estas larvas, de estas moscas. Y como les comentaba, el uso básicamente es como un hemostático. Por vía oral se ha utilizado para el tratamiento de diarreas y eso es gracias también a la acción astringente o acción de contracción sobre tejidos que tiene precisamente los taninos. Esa acción evita también o va a reducir la contractibilidad del muscular propiamente del intestino y con eso se reduce el cuadro de diarrea. Sin embargo, debe comentarse que el uso de drogas crudas en situaciones como estas debe hacerse con mucho cuidado porque si la diarrea es infecciosa, si es de origen bacteriano, al reducirse la evacuación se da pie a que se tenga
un mayor plazo a que se concentren toxinas que puedan liberar las bacterias implicadas en la enfermedad de fondo, precisamente de la colitis bacteriana o inflamatoria del tipo infeccioso que se esté desarrollando. Por lo tanto, el uso de drogas crudas para el tratamiento de diarreas debería hacerse únicamente en aquellos casos que se conozca que es por algún tipo de hipersensibilidad a algún alimento en específico, pero no cuando es de origen bacteriano por el riesgo de que se dé la acumulación de toxinas. Recordar que básicamente eh, los cuadros de diarrea son un mecanismo de defensa que se desarrollan y en infecciones bacterianas es muy importante porque permite la eliminación de toxinas que pueden ser tóxicas no únicamente a nivel intestinal, sino a nivel sistémico si se empiezan a absorber, por ejemplo. El ácido tánico es un tanino característico de precisamente de la galla turca y comentar que esta sustancia, las soluciones ricas en esta sustancia se han utilizado muchos años en la industria de los cueros precisamente porque favorece que este tejido tenga contractibilidad y también elasticidad, precisamente gracias a esas interacciones por puente de hidrógeno que se establece entre el tanino, que en este caso es el ácido tánico, con las proteínas que están en la superficie de las pieles que se emplean para la preparación de los cueros. Otra droga cruda que se caracteriza por la presencia de taninos, principalmente del tipo elagitaninos, taninos hidrolizables del tipo elagitaninos, son los pétalos de rosa. De los pétalos de rosa por hidrodestilación podríamos obtener el aceite esencial, que es muy aprovechado a nivel de industria cosmética. Sin embargo, ese método, bueno, puede ayudarnos a obtener un agua aromática, que el agua aromática es donde podríamos encontrar los taninos, no en el aceite. El agua aromática también va a estar saturada con compuestos terpénicos que le dan el aroma característico a las flores de la rosa. Y los usos básicamente es a nivel tópico, también para el tratamiento de heridas menores e inflamaciones en la piel, precisamente por el efecto astringente que tienen los taninos presentes, bueno, prácticamente todos los taninos, pero básicamente también el agua de rosas tiene taninos y por ello van a tener esa actividad astringente. Dado que está saturado por compuestos aromáticos, el agua también, esta agua aromática tiene valor cosmético importante por dicha propiedad, por dicha característica. Básicamente, eso es lo más importante que comentar en torno a los pétalos de rosa como droga cruda. La alchemilla es otra droga cruda que presenta compuestos correspondientes a taninos. Tanto se aprovechan las hojas como las flores de esta droga cruda y también son estas partes de la planta ricas en elagitaninos. Igual la utilidad de esta droga cruda es aprovechar su efecto hemostático y también se aprovecha las infusiones y decocciones para el tratamiento de cuadros diarreicos. La ratania es otra droga cruda que presenta taninos. Básicamente esta planta se aprovecha mucho la corteza, aunque también se puede aprovechar toda la planta como tal. Y se caracteriza esta planta por presentar taninos principalmente del tipo condensado y adicionalmente esos taninos condensados que le dan propiedades astringentes también presenta compuestos antiinflamatorios como es el rataniafenol 1 y el ratafenol 2. Esos compuestos han evidenciado en experimentos in vitro
inhibición de las enzimas ciclooxigenasas y también de un factor que se llama NF-κB, que es un factor muy importante ya que él media la expresión de citoquinas proinflamatorias, inclusive las mismas ciclooxigenasas inducibles sobre todo en células del sistema inmune. Los usos, como tiene propiedades astringentes gracias a la presencia de taninos, se aprovecha para el tratamiento de diarreas, el tratamiento de heridas menores de la piel, también para heridas menores en la cavidad bucal. Esos son algunos usos y también para preparados que se pueden utilizar para el tratamiento de las hemorroides. Precisamente en esta última aplicación, eso es gracias también al efecto astringente que tiene que tienen los taninos. Los arándanos son otra droga cruda que presenta taninos, principalmente del tipo condensado. También se caracterizan por ser ricos en antocianinas. Y resulta que esta droga cruda puede ser aprovechada para el tratamiento, como un coadyuvante para el tratamiento de infecciones del tracto urinario, sobre todo de la vejiga, y también para el tratamiento de infecciones de la mucosa gástrica, en específico por Helicobacter pylori. Estas actividades antibacterianas, tanto a nivel de el tracto urinario como a nivel de la mucosa gástrica, se deben a que los taninos forman complejos con las proteínas de adhesión que tienen en la superficie las bacterias responsables de estas infecciones de estos tejidos, y básicamente bloquean con ello que esas proteínas que están en la superficie de las bacterias interaccionen sobre todo con glicoproteínas que están en la superficie de la mucosa gástrica y también de la mucosa de la vejiga. Entonces, básicamente hay un bloqueo de la adherencia de esas células patógenas a estos tejidos. Y esa es la principal aplicación que tiene básicamente los arándanos como una droga cruda. A continuación revisaremos brevemente algunas drogas crudas muy difundidas en el medio costarricense que se caracterizan por presentar altos niveles de taninos. En Costa Rica y Panamá, a altitudes entre los 2100 y 3100 metros sobre el nivel del mar, es posible encontrar una especie endémica de arándanos que es Vaccinium cosanguineum. Dicha especie, los frutos de dicha especie, los arándanos, se aprovechan, tienen un uso culinario en nuestro medio, pero también son ricos en antocianinas y en taninos condensados. Otra fuente rica en taninos son las hojas de guayaba. Y el uso de las infusiones y decocciones de hoja de guayaba tienen aplicación como un agente antidiarreico. La manzana rosa, tanto el fruto como las hojas, se pueden aprovechar como una fuente nacional de taninos. Y los taninos que presentan estas drogas crudas básicamente son taninos del tipo hidrolizable, tanto galotaninos como elagitaninos. Las hojas de mango son otra droga cruda que se caracteriza por presentar altos niveles de tanino. Las hojas de mango también son una fuente nacional de taninos y además de los taninos se caracterizan por presentar un compuesto que es la mangiferina. Dicho compuesto ha sido muy estudiado sobre todo en modelos in vitro como un agente antineoplásico, también como un agente antimicrobiano. Esas son las principales actividades biológicas que se han estudiado, aunque también se reporta su estudio como agente antiinflamatorio, y la verdad es que son muy distintos, muy diversos los mecanismos de acción que se han reportado para este metabolito. Y
Básicamente, la idea es que sepan que esas son las aplicaciones para las cuales se está investigando este compuesto, la mangiferina, y la fuente del mismo. Otra droga cruda rica en taninos, que corresponde a una fuente nacional de taninos, es la corteza exfoliativa del árbol jinocuave. Como se puede ver en la figura de color anaranjado, este árbol se caracteriza porque pierde su corteza. Y esa corteza es rica en taninos. Además de la corteza, las hojas de este árbol también son ricas en taninos. Y ambas, tanto las hojas como la corteza exfoliativa, son aprovechadas para la preparación de extractos con actividad hemostática, es decir, para el tratamiento de heridas leves en la piel. También se aprovechan como un agente antidiarreico. Otra fuente nacional de taninos son las flores de Jamaica. Las flores de esta planta se utilizan como un agente diurético. También se caracterizan por tener propiedad astringente, precisamente por la presencia de taninos. Y un uso culinario que tiene la flor de Jamaica precisamente es que en Europa ha sido utilizada como una fuente de té libre de cafeína, es decir, se sustituyen las hojas de té que típicamente se utilizan para la preparación ya sea de té verde o té negro, por esto para tener una alternativa de té libre de cafeína. Entonces las flores de Jamaica se aprovechan como una fuente de té libre de cafeína, sustituyendo de esa forma, como digo, las hojas de té. Para ir terminando con el video, veremos los principales mecanismos de acción antioxidante que tienen los compuestos fenólicos, que dicha actividad es un rasgo muy característico de estos compuestos precisamente porque ellos pueden estabilizar radicales libres y esa estabilización de radicales libres en la gran mayoría de casos se da gracias a la química propia de los compuestos fenólicos. Esto consiste básicamente en que un compuesto fenólico reacciona con un radical libre. Como consecuencia de esa reacción se estabiliza ese radical libre y se forma un radical fenilo. Ese radical fenilo a su vez tiene la característica de que es muchísimo más estable que el radical con el cual reaccionó el compuesto fenólico de partida. Y por ende, al ser este más estable, se habla de que los compuestos fenólicos lo que hacen es estabilizar radicales libres. Eso a su vez implica que los radicales libres que se generan normalmente como parte del metabolismo van a estar menos disponibles para reaccionar con macromoléculas como lo son lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, y de ahí el beneficio asociado a la propiedad antioxidante, dado que el ataque o el daño de esas estructuras puede estarse asociando a la inducción de procesos patogénicos que incluyen enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, el cáncer también, entre otras. Básicamente entonces ese radical fenilo que se forma al reaccionar un compuesto fenólico con un radical libre es mucho más estable porque el electrón desapareado que se genera en la reacción con el radical libre puede estabilizarse por la resonancia propia que tienen los compuestos fenólicos. Entonces, básicamente en eso consiste la propiedad antioxidante de los compuestos fenólicos, pero cuando hablamos estrictamente de la propiedad antioxidante derivada de su estructura, es decir, de su química. Esto porque, como les explicaré más adelante, existen otros mecanismos adicionales mediante los cuales los compuestos fenólicos podrían
favorecer la estabilización de radicales libres. Hay varios mecanismos mediante los cuales los compuestos fenólicos pueden ejercer su acción antioxidante. El más importante es la estabilización de radicales libres, ya que este responde a una característica propia de los compuestos fenólicos. La actividad quelante sobre iones de metales de transición es otra, porque los metales de transición, ¿no?, en su forma iónica pueden ser catalizadores de reacciones de Fenton, que básicamente las reacciones de Fenton consiste en una serie de reacciones que permiten la generación de radicales libres. Estas reacciones las veremos más adelante en qué consiste. Algunos compuestos fenólicos, entre ellos algunos flavonoides, tienen la capacidad de estimular la síntesis de antioxidantes endógenos como el glutatión. Este es otro mecanismo por el cual podríamos tener actividad antioxidante. Y hay compuestos fenólicos que pueden modular la actividad de enzimas que están implicadas en la generación o la estabilización de radicales libres, y con dicha modulación es posible que tenga lugar un efecto antioxidante. Una de las maneras en las cuales los compuestos fenólicos pueden estabilizar radicales libres es mediante la transferencia de átomos de hidrógeno, el cual se designa con las siglas HAT. Básicamente, este mecanismo HAT o transferencia de un átomo de hidrógeno consiste en que precisamente un compuesto fenólico va a transferir un átomo de hidrógeno con su respectivo electrón desapareado a el radical libre. Como consecuencia de eso, se va a obtener la estabilización del radical libre y la obtención de un radical libre. Acá mencionar que en este mecanismo saldría el radical libre en forma de RH. De esa forma ya no tendría un electrón desapareado debido a que se formó un enlace gracias al electrón desapareado que viene del átomo de hidrógeno, proveniente este a su vez del compuesto fenólico, con el electrón desapareado que tenía el radical. Entonces, el electrón del átomo de hidrógeno más el electrón del radical libre formarán entonces un enlace y el radical se estabilizaría en la forma de un compuesto RH, donde R básicamente hace referencia a la estructura base del radical. Como consecuencia de la reacción se obtiene un compuesto fenólico que es en realidad un radical fenilo. Ustedes pueden ver la estructura que tiene un radical desapareado precisamente en el átomo de oxígeno al cual está unido el hidrógeno que fue transferido al radical. Gracias a la resonancia, este compuesto fenólico puede estabilizar ese electrón desapareado. Como pueden ver, hay varias formas de resonancia y eso al final de cuentas favorece la estabilización del radical libre, cosa que básicamente el radical libre inicial no tiene esta propiedad y es muchísimo más reactivo que el radical fenilo que se obtiene de la transferencia del átomo de hidrógeno. Esa especie radicalaria, el radical fenilo, puede reaccionar con otra molécula de compuesto de radical fenilo, es decir, un radical fenilo que se formó puede reaccionar con otro radical fenilo que también se formó gracias a la transferencia de un átomo de hidrógeno a un radical libre, y con ello se formaría entonces una especie estable que ya no tiene el electrón desapareado. Entonces básicamente este mecanismo representa cómo se da la transferencia del átomo de hidrógeno al radical libre y con ello se da su estabilización. Y es importante mencionar acá que si ustedes observan las flechas, en realidad son medias flechas. La cabeza de la flecha está a la mitad precisamente porque el mecanismo es radicalario. No hay movimientos de pares de electrones, hay movimientos de solamente un electrón. Entonces por eso ustedes pueden observar que las flechas de movimientos electrónicos se designan únicamente con la mitad de la cabeza de las flechas. Otro mecanismo de estabilización de radicales libres por parte de los compuestos fenólicos es la transferencia de un único electrón, el cual se conoce como mecanismo SET.
SET. Este consiste en que el compuesto fenólico dona un electrón al radical libre y con ello obtenemos la estabilización del radical al tener ahora, en lugar de un electrón desapareado, un par de electrones libres. Es mucho más estable en esta forma, en esta última forma. Y también en el proceso necesariamente se da la formación de otro radical fenilo, pero este radical fenilo igual puede estabilizar su electrón desapareado por el proceso de resonancia. Este mecanismo normalmente se da en condiciones básicas y como ustedes pueden ver, básicamente es eso. El fenol le transfiere un electrón al radical, el radical quedaría con un par de electrones libres y se forma un radical fenilo y al final también perdemos un protón proveniente del radical, perdón, proveniente del compuesto fenólico. Además, los compuestos fenólicos tienen la capacidad de quelar iones de metales de transición. Esos iones de metales de transición, principalmente el hierro 2, puede estar involucrado en reacciones de Fenton como la que vemos en la diapositiva. Básicamente, ese ion hierro 2 reacciona con peróxido de hidrógeno para formar hierro 3, formar ion hidroxilo, perdón, radical hidroxilo y ion hidroxilo. Ese ion hidroxilo es altamente reactivo y peligroso porque no tenemos en el organismo una enzima en específico, un sistema enzimático que metabolice hacia la estabilización dicho radical. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde puede venir esos iones de metales de transición? Bueno, esos iones de metales de transición, principalmente iones de hierro, pueden provenir de las reservas celulares de hierro y también pueden estar presentes en enzimas que utilizan estos iones como cofactores. Eventualmente esas enzimas, estos cofactores podrían participar en estos procesos que conocemos como reacciones de Fenton, donde básicamente se da lo que se conoce como un clivaje homolítico de el peróxido de hidrógeno para dar radical hidroxilo y ion hidroxilo. Recordar que un clivaje homolítico es la ruptura o el clivaje de un enlace entre dos átomos iguales. En este caso, del peróxido de hidrógeno, lo que se estaría rompiendo es el enlace entre átomos de oxígeno que forma parte de la estructura de esta sustancia. Entonces, gracias a la actividad quelante, los compuestos fenólicos establecen complejos con el ion hierro 2 y con la formación de esos complejos, estos metales, este metal va a ser menos accesible a que se puedan desarrollar este tipo de reacción que da origen a compuestos o a radicales libres. Los compuestos fenólicos también podrían ser nocivos, pero normalmente para que sean nocivos es preciso que se tengan condiciones de una alta basicidad o un pH alto y también que se esté bajo condiciones de sobrecarga de iones de metales de transición, que no es lo típico en sistemas biológicos. Podría darse, por ejemplo, en problemas inflamatorios, tal vez ese tipo de efecto nocivo, y ese efecto nocivo al que hago referencia es a la actividad prooxidante que pueden tener los compuestos fenólicos. Así que con estos compuestos también hay que tener cuidado, no solamente pueden ser antioxidantes, podrían ser prooxidantes dependiendo de el ambiente químico donde se encuentren. Básicamente un compuesto fenólico puede reaccionar con oxígeno molecular y de esta manera el compuesto fenólico que tiene que estar en forma de radical fenilo va a dar origen a un compuesto que es una quinona, que ese es el primer producto que observamos a la derecha de la flecha.
y también me va a dar origen a que se forme, radical superóxido y se va a liberar un protón proveniente del radical fenilo que teníamos en los reactantes. Ese radical superóxido, si el organismo está en condiciones normales y está en condiciones de homeostasis, puede ser metabolizado gracias a la acción de la enzima superóxido dismutasa. Sin embargo, también podría participar en reacciones de reducción de iones hierro como el hierro 3 y de esta manera podríamos formar hierro 2. El ion hierro 2, como hemos visto, puede participar en reacciones de Fenton cuando reacciona con peróxido de hidrógeno y de esta manera podríamos obtener radical hidroxilo y también un ion hidroxilo. El problema, como comentaba en la diapositiva anterior, es que el radical hidroxilo no tiene un mecanismo de estabilización endógeno. Normalmente podría estabilizarse en sistemas biológicos gracias, por ejemplo, a la presencia de vitaminas como la vitamina E, por ejemplo, la vitamina A también. Pero si estamos en condiciones donde esas defensas o esos mecanismos antioxidantes están reducidos, ese radical hidroxilo puede dañar macromoléculas y eso promover el desarrollo de algún tipo de enfermedad, ya sea cáncer, enfermedades inflamatorias, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades neurovasculares y etcétera. En realidad es una amplia gama de enfermedades que podrían derivarse del estrés oxidativo. Ahora, también el radical superóxido que se forma por la acción prooxidante de los compuestos fenólicos puede reaccionar con peróxido de hidrógeno para formar radical hidroxilo, ion hidroxilo y oxígeno molecular otra vez. Y esta última reacción, que la vemos como reacción D, es lo que en la literatura se conoce como reacción de Haber-Weiss. Y también responde a la cascada de reacciones de generación de radicales libres que podría derivarse de la acción prooxidante que pueden tener los compuestos fenólicos. Con esto estaríamos finalizando este video. Muchas gracias.